Bhagavad Gita, capítulo 14, texto 20. Cuando el morador del cuerpo transpone las tres cualidades de que emanan todos los cuerpos, se libera del nacimiento, de la vejez, de la aflicción y de la muerte, y bebe el néctar de la inmortalidad. Y dice un significado de mi maestro espiritual. En este verso se explica la manera en que uno puede permanecer en la posición trascendental en plena conciencia, aún en este cuerpo. La palabra sánscrita de hi significa encarnado. Aunque uno esté dentro de este cuerpo material mediante su adelanto en el campo del conocimiento espiritual, puede liberarse de las influencias de la modalidad de la naturaleza. Uno puede disfrutar de la felicidad de la vida espiritual incluso en este cuerpo, porque después de dejar este cuerpo es seguro que irá al cielo espiritual. Pero incluso en este cuerpo puede disfrutar de la felicidad espiritual. En otras palabras, el servicio devocional con conciencia es el signo de estar liberado del enredo material. Y eso se explicará en el 18º capítulo, cuando uno se libera de las influencias de la modalidad de la naturaleza material, ingresa en el servicio devocional. El servicio es algo muy importante. Hay un poema que ya lo he hablado, lo volveré a poner, acerca de lo que es el servicio, que lo explica muy bien la poetisa chilena Gabriela Mistral, lo que es el servicio. Porque muchas veces pensamos de que el servicio es algo negativo, ¿no? Todos queremos ser servidos, pero ninguno quiere ser sirviente. Y en realidad en este mundo material somos siempre sirvientes, aunque creemos que somos los reyes de este mundo material. Pero siempre servimos a alguien, siempre somos esclavos de alguien o dependemos de alguien, y para todo dependemos de alguien. La única diferencia es que nosotros tenemos la conciencia a través de las enseñanzas de Krishna, de que en realidad nosotros tenemos un servicio real, que es el servicio a Dios. El yoga es para llegar a comprender de que tú eres una partícula infinitesimal en este universo y que no tienes prácticamente ningún valor. El único valor que tienes es que eres un espíritu y que tienes el deseo de volver a ser espíritu, pero completamente identificado con tu ser original y no identificado con las cosas materiales, y por lo tanto sufrir los enredos que te trae el estar identificado con la ignorancia, la pasión y la verdad, o estar viviendo en esas modalidades. Y la única manera de liberarse de esto es a través del yoga. En este caso el yoga es el yoga devocional, pero dentro del yoga también, de lo que es el Bhagavad Gita, hemos estado practicando lo que es el Jnana Yoga, el Dhyana Yoga, el Karma Yoga y diferentes tipos de yoga. El yoga no es solamente ejercicios, el yoga también es conocimiento. Y así que bueno, vamos creciendo día a día en el entendimiento de lo que es el verdadero yoga. Jai, Hare Krishna. Namaste.